Ok, bueno, miren, entonces sigo con esta segunda presentación, que es también sobre lo que hemos visto. Ok, entonces rápidamente yo he definido dos tipos de cantidades, que son cantidades escalares y son cantidades vectoriales, ¿sí? Para el caso de las cantidades escalares, siempre son cantidades positivas y están representadas por un número. Es todo lo que hay que decir. Estas cantidades que hemos visto hasta ahora, cantidades escalares, es la rapidez, la distancia y el tiempo, ¿sí? Simplemente denotan un número. Las otras cantidades son las vectoriales y estas cantidades tienen una magnitud y una dirección, ¿sí? Las cantidades vectoriales vistas hasta ahora son tanto la velocidad, ¿sí? como el desplazamiento, ¿ok? Son las únicas dos cantidades vectoriales que hasta ahora hemos visto. Y bueno, empiezo un poco con los conceptos, que es el de rapidez, y la rapidez se define simplemente como la distancia recorrida por unidad de tiempo, ¿sí? Yo dije que la ecuación que define a la rapidez con que se mueve un objeto va a ser esta que está dada acá, que es esta v de aquí, que yo les dije que las voy a dejar así, la rapidez, esto pueden, si ustedes quieren, para que no se confundan, la pueden dejar como r, ¿no? Pero esto de aquí normalmente se denota como, aparece una v, pero en realidad es rapidez. Es rapidez simplemente porque no tiene la flechita de acá. Si tuviera la flechita de aquí, indicaría que es un vector. Entonces ya estaríamos hablando en ese caso de la velocidad. Pero mientras no tenga esta flechita arriba, estamos hablando simplemente de rapidez, ¿ok? Entonces, esto de aquí, esta V sin la flechita arriba, denota rapidez. Y la rapidez va a ser igual a la distancia recorrida por el objeto entre el tiempo en que lo hace. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos un cochecito que se mueve con una cierta rapidez, ¿sí? Y lo hace desde la posición 0 al tiempo 0 y se mueve a la posición 6, esta que está acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a calcular su rapidez, ¿ok? Y la rapidez va a estar dada por velocidad, bueno, más bien rapidez, que es rapidez esto v porque no tiene la flechita, va a ser rapidez igual a distancia entre tiempo, ¿ok? Bien, ahora la distancia recorrida, pues yo nada más lo que hay que hacer es medir aquí, de acá a acá, pues obviamente son 6 metros, vamos a suponer que esto está dado en metros, y lo hace, vamos a suponer que en 3 segundos. Es decir, se desplaza de la posición 0 a esta posición 6, de 6 metros, lo hace en 3 segundos. ¿Ok? Entonces, la rapidez con que va a ir este coche, o con que se va de la posición 0 a la posición 6, va a ser 6 entre 3, pues es 2 metros sobre segundos. Es decir, va a recorrer 2 metros, ¿sí? En un segundo. ¿Sí? Eso es lo que significa esto. Entonces, como pueden ver aquí, esto representa la rapidez debido a que nada más estamos indicando un número, ¿sí? No estamos indicando dirección, ¿ok? Entonces, esto así queda definida la rapidez como una cantidad escalar. Muy bien, otros conceptos que he definido es el de trayectoria, que simplemente aquí ya no lo puse, pero la trayectoria se define como el camino por el que un objeto llega desde una posición A una posición B, es todo. Puede haber una infinidad de caminos, el camino más corto, en este caso si se está desplazando en un plano, en un espacio plano, ¿sí? El camino más corto y más simple, pues es una línea recta, ¿sí? Ya les había comentado eso, pero puede haber infinidad de caminos, ¿ok? Puede haber muchísimos caminos, caminos curvos, caminos así raros, como les había dibujado en clase. Eso es la trayectoria. Y la otra cantidad que definí fue la distancia, que es una cantidad escalar. Simplemente nos va a dar la longitud, ¿sí? O lo que mide el camino recorrido. Eso es todo respecto a trayectoria y distancia. También es la otra cantidad que definí, acá va a ser el desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento simplemente se define, bueno, es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición de un objeto. Es todo, el cambio de posición de un objeto. Y la ecuación del desplazamiento está dada por esta de acá, ¿sí? Delta D, que indica, bueno, es una cantidad vectorial, como pueden ver, ya está indicando aquí, ya está la flechita arriba, tanto también en esta parte. Entonces se define como la posición final
menos la posición inicial. Ahora, ¿qué significa este triangulito de aquí? Este triangulito de aquí es una letra griega que se llama delta, ¿sí? Es una delta. E indica, en física, esto indica cambio o diferencia. Por ejemplo, si yo pongo delta Y, esto va a ser valor final menos valor inicial. Si pongo, por ejemplo, delta T, esto va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Si pongo, por ejemplo, delta V, velocidad, esto va a ser velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, esto significa esa delta, diferencia o cambio. Bien, ahora paso a definir el concepto más importante, la cantidad vectorial más importante vista hasta ahora, que en este caso es la velocidad. Entonces, es una cantidad vectorial y se refiere a la rapidez con que un objeto se mueve, ¿sí? A la rapidez con que un objeto se mueve, pero lo más importante es indicar en qué dirección lo hace, ¿ok? Entonces, eso es velocidad. Rapidez y en qué dirección lo hace, en qué dirección se mueve. Entonces, por ejemplo, si yo digo se mueve a 6 metros sobre segundos, ahí estoy indicando únicamente la rapidez porque nada más estoy dando un número, un escalar. En cambio, si digo se mueve a 6 metros sobre segundos hacia el norte, ahí estoy especificando la velocidad porque estoy dando tanto la rapidez como la dirección en la cual se mueve. ¿Ok? Entonces, la rapidez es una descripción de qué tan rápido se mueve un objeto, mientras que la velocidad indica qué tan rápido se mueve y en qué dirección lo hace. ¿Sí? Ahora, la ecuación que define a la velocidad está dada por esta, que ya también vimos en clase. ¿Qué significa esto? Que la velocidad, que es un vector, aquí está la flechita, va a ser desplazamiento dividido entre el tiempo. Es decir, se desplaza de una posición a otra y en qué tiempo lo hace. ¿Sí? ¿En qué tiempo lo hace? Eso aquí está, entonces esto va a ser la definición matemática, por decirlo así, de la velocidad, ¿sí? De la rapidez simplemente dijimos que era esta V, que bueno, denota rapidez porque no está la flechita arriba, distancia entre tiempo, mientras que la velocidad va a ser esta de acá, ¿sí? Entonces, eh, la otra cosa que hemos visto, el otro tipo de movimiento que hemos visto es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en este tipo de movimiento los objetos se mueven con velocidad constante en todo instante de tiempo y lo hacen en línea recta, que es lo que he estado diciendo en casi todas las clases, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, si algo se está moviendo a velocidad constante es porque el velocímetro del coche, supongamos que es un coche lo que se mueve, el velocímetro indica en todo instante de tiempo la misma velocidad, ¿sí? Y si se mueve en velocidad, algo que se mueva a velocidad constante es porque se está moviendo siempre, siempre en línea recta. Eso es todo lo que hay que saber de este tipo de movimiento. Y las ecuaciones que describen al movimiento rectilíneo uniforme, digamos, si se quiere, la velocidad es esta de aquí, ¿sí? Esta que está aquí. Y si se quiere calcular la rapidez, es esta de aquí. Rapidez, distancia entre tiempo. Esas son las dos ecuaciones que describen el movimiento de un objeto que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok?